En este periodo estamos aquí para dialogar sobre las teorías seculares de consejería y también las teorías de integración. Y las preguntas que tenemos son, en primer lugar, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos cosas y la consejería bíblica? Y luego, más allá de eso, ¿realmente tienen importancia estas diferencias? Y si tienen importancia, ¿por qué las tienen? Bueno, en lugar de comparar bosquejos breves de muchos, presentaré una descripción detallada de un consejero secular y uno de los integracionistas. Aquellos de ustedes que han estudiado se darán cuenta de que estos dos son buenos modelos que representan cada tendencia. En primer lugar, me gustaría que consideremos el consejero secular John Bradshaw. Por favor, vayan a la página 4 de su cuaderno de la conferencia y ahí encontrarán a John Bradshaw. Con el consejero secular, para el integracionista y para el consejero bíblico, vamos a enseñar qué es lo que cada uno cree y enseña acerca de 5 áreas diferentes: Dios, el hombre, la verdad, el pecado y el cambio. Entonces, primero, con John Bradshaw. A pesar de que él asistió a un programa de 12 pasos cuando tenía unos 25 años, sin éxito para superar su alcoholismo, John Bradshaw pidió prestado el concepto de lo supremo como su punto de vista acerca de Dios. Por lo tanto, el guía de Bradshaw es un poder supremo. Más tarde en su vida, él escribió acerca de ese poder supremo, y esa es la primera cita que está en su cuaderno. Bradshaw describe al poder supremo de esta manera. Él dice: mi poder superior es el fruto de mi búsqueda subjetiva de significado, junto con mi espiritualidad y fe religiosa. Mi espiritualidad y fe religiosa. Mi felicidad realmente proviene de una nueva autodefinición, una que dice que tú eres digno de cualquier cosa que honestamente desees y puedas crear. El gozo de mi vida ahora mismo surge de los riesgos creativos que he asumido porque he creído en mí mismo. Bueno, en una línea similar, Bradshaw le dice a las personas que se adoren a sí mismas porque tienen un niño interior inocente. De hecho, él vuelve a afirmar con osadía la identidad propia de Dios. Yo soy el que soy. Y la convierte en una frase de autoadoración. Bradshaw instruye a cada persona que sigue su pensamiento para que descubra su propia cualidad de yo soy o su yoidad. ¿Qué cree Bradshaw acerca del hombre? La teoría de John Bradshaw es que el hombre es inherentemente bueno. Él escribe que la gente ha nacido divino en su esencia, pero esa esencia divina ha sido manchada por las acciones de otros. John Bradshaw también enseña que toda persona es autosuficiente. Hablaremos más de esto después en la sección del cambio. Según Bradshaw, el problema básico del ser humano es la separación del verdadero yo. Eso ocurre cuando la persona cree que es imperfecta y defectuosa, en lugar de ser suficiente. La verdad, según sus enseñanzas, es que el hombre es autosuficiente. Cuando una persona es separada de ese concepto, entonces no puede tener pensamientos verdaderos. John Bradshaw recomienda que examine su propia infancia para descubrir la fuente de los problemas actuales. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de adultos descubren cuando recuerdan su crianza? Según Bradshaw, ellos descubren las cosas que dañaron su autoestima, las cuales muchas veces son reglas familiares, familias disfuncionales, familias compulsivas, familias con adicciones, en familias donde han habido algún abuso físico y sexual. En su definición de abuso físico se incluye cualquier castigo corporal. En el párrafo siguiente, que está impreso en su cuaderno, Bradshaw explica dos términos que él inventó, términos que ahora son bien conocidos: la codependencia y un ambiente de familia disfuncional. Esto es lo que él dice: la codependencia es un trastorno
de- del ser en el desarrollo que causa varios niveles de desprendimiento del ser. Pongo entre comillas la palabra trastorno para indicar que la codependencia no es una condición médica, es la pérdida de la capacidad de sentirse a gusto con uno mismo, un sentimiento de vacío interior, un estado de no sentirse en casa consigo mismo. Cuando observamos las reglas de la pedagogía venenosa, parece claro que la yoidad sería un logro extraordinario para cualquier que haya sido criado con estas reglas. Entonces, a luz de esto, Bradshaw ofrece muchas técnicas para descubrir la verdad vital acerca de la familia. Estas incluyen la visualización, recordar secretos del pasado, compilar cuadros detallados para diagramar el daño que los parientes se han hecho unos a otros. Él recomienda también confrontar los secretos familiares y lidiar con los supuestos obstáculos para el desarrollo del valor propio del niño interior. Entonces, en su punto de vista sobre el hombre, pecado, cambio y verdad, estas cosas son esenciales para resolver los problemas de la vida. Entonces, Bradshaw piensa que la verdad se encuentra en el interior, pero luego se pierde durante la infancia. ¿Y qué pasa con el pecado? ¿Qué piensa él acerca del pecado? John Bradshaw enseña que el pecado resulta de cuando otros pecan contra uno. Los pecadores no son responsables del pecado, sino que son víctimas de una vergüenza tóxica. Bradshaw contiende que el niño interior de cada persona es puro, pero ha sido dañado por esta vergüenza tóxica. Esta teoría niega la responsabilidad del ser humano por las cosas que hace. Mire el resumen de lo que Bradshaw cree acerca del pecado, que también se encuentra en sus notas. Este es un resumen de sus enseñanzas. Él piensa que cuando los padres pecan, se da inicio a una reacción en cadena que les provoca vergüenza a sus hijos. Esto lleva a los hijos a pecar y en su lugar, más adelante transfieren la misma vergüenza destructiva en sus propios hijos, quienes por lo tanto se ven impotentes al momento de rechazar las tentaciones para pecar. Entonces, esto es lo que Bradshaw cree acerca del pecado. ¿Cree usted que su visión acerca del pecado afecta a la manera en que él aconseja a la gente? ¿Es la visión de Bradshaw sobre el pecado similar a la tuya, a la suya? Si no es así, ¿esa diferencia tiene alguna importancia? Consideremos ahora las enseñanzas de Bradshaw sobre el cambio. El punto de vista de Bradshaw sobre el cambio deseado es recuperar el niño interior. El subtítulo del libro de Bradshaw, muy famoso, que fue un éxito en ventas, llamado Volver a la niñez, es cómo recobrar y vivir con su niño interior. Él enseña que usted es quien tiene que exaltarse a usted mismo y agrega que eso es espiritual. Él afirma que si usted puede conectarse con usted mismo, lo cual incluye el guiarse por sus sentimientos y deseos, los cuales son buenos, entonces usted puede ser saludable. Bradshaw comunica su creencia de que el hombre es autosuficiente con una herramienta de visualización decisiva, que es uno de los componentes emblemáticos del modelo de consejería de John Bradshaw. Así es como alguien a quien él está enseñando debe reclamar o recobrar su niño interior afectado, lo que dará como resultado la salud mental. Esta es la cita. Él dice, relájate y enfócate en tu respiración. Imagina que estás bajando por una larga escalinata. Regresa en el tiempo hasta que llegues a la calle donde vivías antes de cumplir 7 años. Mira a ese niño pequeño que sale por la puerta de la casa. Dile que provienes de su futuro. Dile que sabes más que nadie lo que está atravesando, su sufrimiento, su abandono, su vergüenza. Ahora pregúntale si está dispuesto a irse a casa contigo. Tómalo de la mano y comienza a alejarte. Mira cómo tu mamá y tu papá salen a la puerta. Diles adiós con la mano. Continúa alejándote hasta que ellos hayan desaparecido por completo.
abraza a todos tus amigos y permite que tu poder supremo entre en tu corazón. Usted recuerda cuál era ese poder supremo. Continuemos, pero ahora aléjate y prométele a tu niño que te reunirás con él durante 5 minutos cada día. Señala una hora exacta. Toma al niño en tu mano y permite que se encoja hasta que tenga el tamaño de tu mano. Ponlo en tu corazón. Adquiere un sentido de comunión contigo mismo, con tu poder supremo y con todas las cosas. Bracha lo describe, estas son sus palabras, que esa es la salvación de su niño interior. Él instruye a las personas que posteriormente enseñen, exalten y protejan al niño interior. Esto producirá una autoestima saludable y, por lo tanto, una vida exitosa, es lo que él dice. Un dicho común de Bracha está justo ahí, en la parte de abajo de la página. De todas las personas que podrás conocer, tú eres la única que jamás podrás perder. Los que siguen la antropología de Bracha se ven a sí mismos como sus propios salvadores, sus propios instructores, protectores y adoradores. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre lo que piensan los consejeros seculares, lo que creen los integracionistas y las aplicaciones de las escrituras en la consejería bíblica? ¿Son importantes estas diferencias? Y si son importantes, ¿por qué lo son? A continuación, consideremos a un integracionista, Gary Collins. El Dr. Collins jugó un papel fundamental en el avance de la psicología cristiana. Desde el 2002, él ha liderado el movimiento de coaching cristiano, que usa los mismos principios para ayudar a los profesionales cristianos a tener más éxito. La teoría de la consejería de Gary Collins se resume en una palabra: integración. El fundamento de su enseñanza es el método de combinar las doctrinas de la Biblia con las de la psicología. La percepción de Gary Collins sobre la integración se encuentra en la cita que aparece bajo el título Verdad. Es el tercer punto desde arriba en sus notas. Observe lo que Gary Collins dice acerca de la verdad. Él dice: estoy comprometido con la tarea de la integración. Quiero que se refleje en mi obra, mis escritos y mi enseñanza. Creo que la integración de la psicología y la teología es un desafío intelectual importante. En otro libro, él describe: los trabajos de los eruditos han demostrado, sin embargo, que los cristianos y los psicólogos pueden aprender unos de otros, sin debilitar ni diluir las verdades imperecederas de la palabra de Dios. Por lo tanto, Gary Collins tiene dos fuentes de la verdad: la Biblia y la psicología. Él también escribe sobre este tema de combinar la Biblia y la psicología. Él dice lo siguiente: la palabra de Dios nunca afirma tener todas las respuestas para todos los problemas de la vida. ¿Cree usted que eso es verdad? Si no lo cree, ¿es esa una diferencia importante? Bueno, Gary Collins es un cristiano declarado. Él cree en el Dios de la Biblia. Su Dios es el Dios de la Biblia. Él cree también que el Dios de la Biblia usa tanto a consejeros cristianos como a incrédulos para efectuar cambios y sanidad a la gente que tiene necesidad. Observa la cita en la sección sobre Dios del Dr. Collins. Él dice: las Escrituras y nuestras propias experiencias dan evidencia abundante que Dios puede y, de hecho, lo hace obra a través de consejeros capaces y sensibles. A menudo estos consejeros escucharán, darán aliento, desafiarán el pensamiento y emplearán una cantidad de otras técnicas que son usadas tanto por consejeros cristianos como por aquellos que no son creyentes. La ayuda que viene de consejeros comprensivos es una de las mejores maneras por las cuales Dios Todopoderoso produce cambio y sanidad en tiempos de necesidad. Fin de la cita. Entonces, esto es importante. Esta es la visión del
integracionismo y cómo éste funciona. A continuación, observemos la sección de Gary Collins sobre el hombre. Gary Collins cree que el hombre es bueno y cree que la autoestima es útil, verdadera y es un componente importante para ayudar a una persona que esté saludable. Él explica, la enseñanza bíblica sobre la dignidad humana afirma que poseemos gran valor y relevancia. Se nos describe como poco menos que Dios. La Biblia está llena de evidencia que demuestra nuestro valor eterno ante los ojos de Dios. Fin de la cita. Esta visión del hombre es central en el modelo de consejería de Gary Collins. Él explica cómo aconsejar a las personas con algo que él llama sentimientos de inferioridad y baja autoestima, con los puntos de la lista a continuación. Deles apoyo, aceptación y aprobación genuinos. Comparta la perspectiva bíblica de la autoestima. Esto está en la parte de arriba de la página, es lo que vimos anteriormente. Busque desarrollar la comprensión y una evaluación propia realista. 4. Cambie el diálogo interior no saludable. Fin de la cita. Gary Collins es uno de los principales psicólogos cristianos. Sus obras se utilizan como libros de textos en universidades a nivel de maestría, capacitan a la gente para la psicología cristiana. Hemos considerado lo que él cree sobre Dios, el hombre y la verdad. Cómo pone en práctica esas creencias en su ministerio de consejería. Para ello, veamos la sección sobre el pecado y el cambio. Gary Collins cree que las personas, incluyendo los cristianos, necesitan la psicología para la resolución de sus problemas. Él cree que los cristianos necesitan de la psicología para la resolución. Mire las citas sobre el pecado y el cambio en el bosquejo de Collins. En uno de sus libros, él habló acerca de Jay Adams y está de acuerdo con Jay Adams en el tema de cómo lidiar con el pecado. Él cita el libro de Jay Adams, Más que Redención, y luego dice que Jay Adams explica correctamente el mandato bíblico para lidiar con el pecado, confesión, arrepentimiento y restitución. Pero luego, en la conclusión del mismo capítulo, Collins analiza una situación hipotética y aparentemente saca una conclusión contraria. Esto es lo que él dice al final del mismo capítulo. Cito, pero, ¿qué pasa con aquellas personas que parecen estar adictas a sus caminos pecaminosos? Gente como un joven que está atrapado en la pornografía, o una persona que se embriaga, siente un profundo remordimiento, pero luego se vuelve a embriagar. Esas personas pueden confesar sus pecados con un remordimiento genuino, pero si usted es un consejero que pregunta si realmente creen que pueden evitar una recaída en su repetitivo pecado, probablemente ambos dirían que no. Sobre la base de su registro en el pasado, es probable que el pecado se repita. Fin de la cita. Que quede constancia que yo soy un consejero que cree que la repetición del pecado no es probable para un cristiano, que se apoya en la palabra suficiente de Dios para reemplazar el pecado con justicia. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo funciona la integración en la práctica de la consejería. Estas palabras vienen de un capítulo titulado ¿Cómo interpretar la Biblia? En un libro de Gary Collins. Entonces, la pregunta es, ¿responde la Biblia a nuestras preguntas de consejería? Él escribe, la Biblia no da ninguna instrucción para las mujeres que son golpeadas por sus esposos. Esto no debe sorprendernos porque las escrituras no responden a todos los problemas específicos que pueden surgir. Entonces, seguimos adelante. La cliente está sufriendo y ciertamente ella no necesita un juez que le cite la Biblia, que la envíe de regreso cargada con una lista larga y real de cosas que debe hacer, que probablemente harán que ella se sienta culpable si no puede poner en práctica todas las instrucciones. Fin de la cita. Entonces, Gary Collins en su integración
demuestra una clara dicotomía entre aconsejar desde la Biblia y desde la psicología. Él, en realidad, respalda la segunda. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la consejería secular, el integracionismo y la verdad de la palabra en lo que se relaciona con los problemas en la consejería? ¿Son importantes esas diferencias? Y si fueran importantes, ¿por qué lo son? Estas son preguntas vitales para cada uno de nosotros. A continuación, por favor, busquen la página de la Consejería Bíblica en su bosquejo. ¿Qué creen los consejeros neutéticos acerca de Dios, el hombre, el pecado y el cambio? En primer lugar, creemos que Dios es el Dios de la Biblia. En primer lugar, Dios tiene poder y autonomía sobre toda su creación. La palabra lo enseña desde el comienzo. Dios creó nuestro mundo en Génesis 1 y Él es soberano sobre cada persona hasta el punto que Él determina cuándo viviremos y cuándo moriremos. Eso lo vemos en Santiago 4, 13 al 17. Además, Él conoce por completo a cada persona. Observe lo que dice el Salmo 139, 1 al 6. Un día Él destruirá los cielos y la tierra con un calor intenso, según 2 de Pedro 3:10. Dios es poderoso y autónomo sobre su creación. Pero, ¿qué pasa con su creación? Bueno, Dios creó todo, incluyendo al hombre, para su gloria. Observe la canción de las adoraciones celestiales en Apocalipsis 4, donde se alaba a Dios así: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Fuimos creados para glorificar a Dios. En siguiente punto, en sus bosquejos, tenemos la aplicación de la adoración para la consejería, y es el punto número 3 bajo Dios, el Dios de la Biblia. Como consejeros bíblicos, aconsejamos para su honra. Estudiamos, oramos y nos preparamos con el propósito de darle gloria a Dios. Aconsejamos y es Él Todopoderoso nuestra audiencia principal. Ni siquiera es del aconsejado. Nuestra meta es hablar la palabra de una manera que agrade a Dios. Le enseñamos a los aconsejados a cambiar hacia la piedad, de modo que el Creador sea mejor honrado en sus vidas. ¿Qué cree la consejería bíblica entonces acerca del hombre? El hombre está caído en el pecado. Puede ser redimido a través de Jesucristo y puede ser librado del control del pecado. El hecho que el hombre haya sido creado a la imagen y semejanza de Dios significa que el hombre es semejante a Dios y de cierta manera lo representa. Entonces, el hombre fue creado perfecto o sin pecado, pero cuando Adán pecó, la muerte y el pecado entraron en el mundo. El resultado de la caída del hombre es que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y que cada uno de nosotros decide pecar. Punto número 3. Todo hombre está muerto en el pecado a menos que o hasta que sea vivificado con Cristo por medio de la gracia salvífica en Jesucristo. Entonces, número 4, el alma redimida por Jesucristo disfruta del perdón y ya no es esclava del pecado. Esto es tan importante en la consejería. Romanos 6 nos enseña que en Cristo ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué somos ahora? Esclavos de justicia. Además, Romanos 8:13 nos dice que el ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos da la capacidad para dar muerte a las obras de la carne. Este es el corazón de la consejería bíblica. Esta es la doctrina teológica de la santificación.
Es un gran privilegio sentarse con creyentes, revisar estas verdades y luego ver cómo Dios usa su palabra para darles la capacidad de despojarse del pecado y revestirse con la justicia, de dar muerte a las obras de la carne por el Espíritu Santo y para resolver los problemas en sus vidas con los que llegaron. La forma en que las personas perciben los problemas de la vida y sus soluciones están directamente conectadas con lo que creen acerca del hombre. Los que creen que el hombre es bueno buscan solucionar los problemas humanos con filosofías basadas en el hombre. ¿Qué más puede hacer esa persona? Nosotros, los que creemos en la descripción que la Biblia hace del hombre, vemos al hombre que no ha sido salvo como culpable del pecado y necesitado de la redención. Nosotros creemos que los cristianos sí pueden vencer el pecado a través de la suficiencia de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo. Como consejeros bíblicos vemos la verdad como la verdad de la Biblia. La verdad se halla solo en la Biblia y la verdad que los cristianos necesitan para los problemas de sus vidas se encuentra en la palabra de Dios. Veamos algunos detalles relacionados. En primer lugar, la inspiración y el origen de la Escritura. La Escritura procede de la misma persona de Dios y luego de la autoridad de las Escrituras. Wayne Grudem escribió en su Teología Sistemática lo siguiente: la autoridad de las Escrituras significa que todas las palabras en las Escrituras son las palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer cualquier palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Si eso es verdad, entonces eso hace que la palabra de Dios sea la fuente de todo buen consejo. Y yo creo que sí lo es, puesto que podemos conocer las palabras de Dios. Las filosofías de los hombres son consideradas como inconsecuentes. Otro punto crucial acerca de la Biblia, número 4, es la incisión única de la Biblia en el alma. Hebreos 4, 12 y 13 nos dice que Dios revela las motivaciones de los corazones de los hombres a través de su palabra. Ninguna otra persona o cosa podría juzgar el corazón. Las motivaciones, los deseos de otro hombre. Pero en la consejería bíblica, si estamos viendo las Escrituras y Dios le revela a ese hombre cómo está su corazón, y si él está dispuesto a contármelo, entonces puedo responder a sus preguntas con la palabra. ¿De qué manera la palabra aborda esos deseos y motivaciones? ¿Cómo puede Dios ayudar a este hombre a cambiar esos deseos para convertirlos en deseos que dan gloria y honra a Dios? Número 5. La palabra de Dios es una herramienta esencial para el cambio hacia la piedad. El Salmo 119, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Ese es el poder de Dios para el cambio. Esa es la razón por la que las Escrituras son el referente de la consejería bíblica. Finalmente, para el consejero bíblico, ¿qué creemos acerca del pecado? Creemos en la doctrina de la amartiología. La doctrina de la amartiología. Estos son los puntos principales de esta teología. Los incrédulos son esclavos del pecado. Por lo tanto, la consejería a los que no son salvos consiste en evangelismo. Romanos 8, 6 al 8 dice que el incrédulo es esclavo del pecado y ni siquiera tiene la capacidad de agradar a Dios. Esa es la razón por la que el evangelismo es la solución para el problema. Hay algunas excepciones. Si a lo mejor no le queda mucho tiempo de vida, mañana hablaremos más de esos casos, pero aparte de las excepciones extremas, queremos que esta persona escuche el evangelio para que se convierta en una persona que sí puede tener victoria sobre el pecado. La nueva vida en Cristo crea la habilidad para que un alma tenga la victoria sobre el pecado. Eso dice 1 de Pedro 2, 1 al 3, que crecemos para la salvación a través de la palabra. Además, punto 3, el cristiano, a través del poder de las Escrituras y la morada del Espíritu Santo, tiene la capacidad de vencer el pecado. Es una promesa certera. Además, la santificación o el cambio del pecado hacia la justicia es la ocupación de cada creyente hasta que vayamos a nuestro hogar con Cristo. Eso es lo que dice Efesios 4:22. Eso es lo que hacemos entre la salvación y la glorificación, entre el día que fuimos justificados y el día que seremos glorificados.
Estamos haciendo un progreso en la santificación y lo haremos a través de la palabra. Lo hacemos al dar muerte a las obras de la carne. Por lo tanto, el consejero neutético enseña las verdades de la amartiología y enseña confiadamente a los aconsejados cristianos con la expectativa de la victoria sobre el pecado. El resultado de eso es el cambio. Los verdaderos creyentes vencen al pecado. El cambio de la santificación provee seguridad de que una persona es salva. Millard Erickson escribió lo siguiente en su teología sistemática. Él dijo lo siguiente: la autenticidad de la fe que lleva a la justificación se vuelve aparente en los resultados que se desprenden de ella. Si no hay buenas obras, entonces no hay una fe real. Por lo tanto, el verdadero cristiano en el que habita el Espíritu Santo y por Jesucristo tiene la capacidad de tener la victoria sobre el pecado. Este proceso de reemplazar sistemáticamente el pecado con justicia es en realidad la dinámica esencial de la consejería bíblica. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las teorías de consejería de los consejeros seculares, de los integracionistas y los consejeros bíblicos? ¿Tiene ahora una visión más clara sobre ellos de lo que tenía hace una media hora? ¿Son importantes estas diferencias? Y si son importantes, ¿por qué lo son? Estas son las preguntas importantes para esta hora. Hagamos ahora un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Si desea, puede poner cada una de las páginas frente a usted, la una junto a la otra, pero aquí va un resumen. La consejería secular no define a Dios como el Dios de la Biblia. También vimos que, en lo que se refiere al hombre, tanto la consejería secular como el integracionismo creen que el hombre es básicamente bueno, que el hombre no salvo es básicamente bueno. El consejero bíblico lo ve como alguien muerto en el pecado. La consejería secular tiene una clara fuente de la verdad. ¿Y dónde está? Se encuentra en el interior. El integracionismo cree que hay verdad tanto en la Biblia como en la psicología. La consejería bíblica cree que la Biblia es la única fuente de la verdad. La consejería bíblica y el integracionismo sí tienen una visión de cierta manera similar en lo que se refiere al pecado y al cambio, mientras la consejería bíblica tiene una visión muy diferente sobre lo que es el pecado y qué clase de cambio debe verse en la vida del aconsejado. Entonces, ¿realmente son importantes estas diferencias? Yo creo que sí. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque las personas en su iglesia acuden a la consejería, acuden al discipulado, acuden a ella para buscar una dirección para sus vidas. Ellos escuchan de su consejero las respuestas para las preguntas clave de la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi problema realmente? ¿Cuál es la solución para ese problema? ¿Qué es lo que debo tratar de llegar a ser? ¿Cómo deben cambiar? ¿Deben cambiar para hacer qué? ¿Dónde está Dios en todo esto? El consejero debe tener una respuesta también para esa pregunta. Entonces, ¿qué clase de consejería desea usted para la gente de su iglesia? Esa es realmente la pregunta. Antes de continuar, me gustaría responder un par de preguntas que surgieron anteriormente por el Dr. Collins. Primero, ¿afirma la Biblia tener todas las respuestas a todos los problemas de la vida? Yo creo que sí. Para el cristiano, segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 hace esa afirmación. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el resultado? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso incluye las buenas obras que Dios tiene planificadas en este día, en estas circunstancias en la vida del aconsejado.
Más allá de eso, la victoria que Jesucristo obtuvo sobre el pecado equipa a cada cristiano para que venza el pecado. Veamos lo que dice Romanos 6, versículo del 10 al 12. Dice así: porque en cuanto Él murió, está hablando de Cristo, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, Él les está diciendo a los cristianos lo que deben pensar de sí mismos. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La mayoría de problemas de consejería son un pecado: inmoralidad sexual, preocupación con el control, alcoholismo, lujuria, mentiras, ira, temor del hombre. Todas estas cosas son identificadas en la Biblia como pecados. Romanos 6 enseña una idea muy diferente sobre el poder del pecado que la descripción de Gary Collins, de cristianos que citó. Parecen ser adictos a sus caminos pecaminosos, es lo que él dijo. En Romanos 6:11, Dios nos está diciendo lo que debemos pensar de nosotros mismos. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esas son muy buenas noticias para el aconsejado que está luchando con alguno de los pecados que acabo de mencionar o con cualquier otro pecado. Algunos problemas de consejería no son pecados y esa es una distinción importante. Debemos descubrir cuál es cuál. Primero, a los Tesalonicenses 5:14 identifica a algunos cristianos que luchan como desalentados o débiles. Las grandes verdades de la teología y las promesas de esperanza de las Escrituras equipan a los desalentados y a los débiles para que crezcan en Cristo y para que tengan victoria sobre la adversidad. Su problema no es el pecado. Quizás son débiles en la fe, quizás son débiles en su comprensión de estas verdades de la palabra. Quizás están desalentados, han estado luchando y no están seguros de lo que dice la palabra, la Biblia, acerca de su situación. Quizá esas verdades en el folleto que recibieron hoy, la esperanza de la palabra de Dios, quizás ellos no se den cuenta que esas promesas, o quizás no se den cuenta cómo esas promesas son pertinentes para lo que ocurre en sus vidas hoy, para las circunstancias difíciles en las que se encuentran. De hecho, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, sí enseña que la Biblia equipa a los cristianos para toda buena obra, sin importar la complejidad o las circunstancias. Qué gozo ha sido ver eso en los últimos 15 años de sentarme frente a cristianos con todos los problemas que existen en la vida y hallar que la palabra de Dios siempre es suficiente. Bueno, pero ¿qué podemos decir de la segunda pregunta que planteó el doctor Collins? ¿Será que la Biblia habla sobre cómo aconsejar a una esposa que está siendo golpeada por su esposo y también al esposo con respecto a su pecado tan grave? Por supuesto. En casos difíciles como este, Mateo 18, 15 al 17, describe la acción coercitiva para que los ancianos de la iglesia restauren al esposo, de modo que se convierta en un hombre que sí obedece a Dios, confrontar su pecado y si no se arrepiente, disciplinarlo. Yendo más allá, primera de Juan 3, 16 al 18, demanda ayuda tangible y protección para esa mujer y para esos niños. Ayuda que puede ser provista por los ancianos, por hombres en la iglesia y también por las familias en la iglesia. Romanos 13, del 1 al 4, respalda el uso de las leyes de nuestro país para proteger a esa mujer. Y también, como ha pasado en nuestra iglesia, las mujeres capacitadas en consejería bíblica proveerán la esperanza y el consuelo que esta mujer necesita, puesto que han pecado contra ella de una manera tan abominable. Me gustaría ahora abordar otro punto. Los consejeros bíblicos, a diferencia de los psicólogos seculares y cristianos, no aconsejan al cristiano y al incrédulo de la misma manera. Cuando un incrédulo acude al centro de consejería bíblica para pedir ayuda, sí empezamos con el Evangelio. ¿Por qué? Porque hoy Él es lo que todos fuimos alguna vez, muerto en el pecado. Efesios 2, del 1 al 3, describe todo lo que éramos antes de ser salvos.
muertos en deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos 6:17 llama al incrédulo esclavo del pecado. Estoy aquí para decirle que si alguien está muerto en el pecado, si alguien es esclavo del pecado, en mi opinión, solo hay una respuesta para ese problema: la redención a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Eso es lo que esa persona necesita. Uno de los grandes gozos cada año en nuestro centro de consejería bíblica es cuando contamos sobre las conversiones de los aconsejados. Permítame contarles acerca de un hombre. Él había estado en nuestra iglesia, había asistido por un tiempo, pero no era creyente. Él era un hombre iracundo y su esposa lo dejó porque era iracundo. En la primera sesión, él me estaba contando todos los problemas y comencé a mostrarle Efesios 5, lo que Dios requiere de un esposo cristiano. Él respondió: yo no soy ese hombre, nunca he sido ese hombre. Entonces fuimos más allá con él. Él conocía el Evangelio, él prefería estar en el cielo antes que en el infierno al final de su vida, pero nunca se había arrepentido de su vida de pecado, no se había entregado a Cristo como Señor, aunque sí creía en los hechos del Evangelio. Esa noche él oró, sí se arrepintió y expresó su fe en los hechos del Evangelio. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Posteriormente, vimos a Dios hacer lo que solo Él puede hacer. No solo salvó a ese hombre, sino que increíblemente se convirtió en el hombre más paciente. En ocasiones estuve en su casa cuando él tenía conversaciones con su esposa y ella le gritaba por 10 minutos sin parar, y no gritaba en un volumen que le permitía tener el teléfono cerca de su oído durante esos 10 minutos. Ella estaba muy enojada con él por la forma en que él había pecado contra ella. Con el paso del tiempo, ella se dio cuenta de que él era un hombre diferente, así que regresó. No mucho tiempo después, ella le entregó su vida a Cristo, se arrepintió y creyó. Fue un gozo tan grande participar en el bautismo de este hombre y de esta mujer. Esto fue hace años. Ellos todavía están en nuestra iglesia, involucrados en el ministerio, y qué hermoso es ver cómo Dios cambia a dos personas a través de su palabra. Así que es el Evangelio, y luego está la palabra que les ayuda a hacer a un lado esos viejos patrones de pecado en los que han estado viviendo y tienen lo que ahora tienen: un matrimonio excelente en que viven según los roles del esposo y de la esposa que están en Efesios 5. Dios es tan bueno, Dios es bueno. Bueno, me gustaría abordar a 4 grupos de personas, y probablemente en este momento hay miembros de cada uno de esos grupos. Primero, me quiero dirigir al consejero cristiano que practique el integracionismo. Me gustaría exhortarle para que estudie las Escrituras, considere estas cosas, sea consistente en su tiempo personal de estudio de la palabra, invierta tiempo en un buen libro de teología sistemática en la parte que hable acerca del hombre y del pecado, y considere qué es lo que dice la palabra acerca de estos temas. Busque a un consejero bíblico, observe algunas sesiones, ve lo que allí ocurre. ¿Cuál es la meta del consejero bíblico? ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es la función de la palabra y del Señor en esas sesiones? En resumen, lo que quiero decirle es que estudie las Escrituras entre usted y Dios, llegue a una conclusión. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Y qué cree que es lo que glorificará más a Dios en los consejos que dé a la gente por el resto de su vida? En segundo lugar, ¿qué pasa con el pastor o el anciano que ha enviado a la gente que sufre en su propia congregación a consejeros seculares o integracionistas? Probablemente eso es lo que hace la mayoría de pastores en nuestro continente. Bueno, mi pedido para ustedes es el siguiente: busque a personas que se encuentren actualmente en terapia o que hayan tenido una terapia en el pasado y háganle 2 preguntas. ¿Qué dijo el consejero sobre Dios, el hombre, el pecado y el cambio?
Y luego pregúnteles, ¿cuál era la fuente de la verdad para ese consejero? Y luego usted decida qué es lo que sirve mejor para las ovejas de su rebaño, desde este momento en adelante. Tercero, ¿qué pasa con el pastor o anciano que está convencido que la consejería bíblica es lo que su gente necesita? Quiero animarle. Una excelente manera de empezar es procurar convertirse en un miembro de NANC. Usted tendrá más detalles durante este fin de semana y por internet en nanc.org por los rigores de estudio requeridos para ese proceso hasta el momento en que pueda hablar por teléfono todas las semanas y tener la oportunidad de hablar con algún colega de NANC que le ayude a ser excelente en cómo aconsejar desde la escritura. Vale la pena. Le animo también para que busque algunas personas que piensen de la misma manera, que parecerían tener el don, hombres y mujeres que puedan aconsejar a otros. Llévelos con usted lo más lejos que pueda en ese proceso y luego haga lo que creo que yo creo que ustedes quieren hacerlo. Tome toda la verdad de la palabra de Dios, de lo que están meditando durante estas conferencias y póngalas más en práctica en su discipulado en ministerios de consejería. Por último, me dirijo al asistente de la iglesia que está convencido de que quiere ser un miembro, un consejero bíblico. En primer lugar, sea consistente en su tiempo personal en la palabra. Aplique primero la palabra a usted mismo. Busque la fuerza de Dios para despojarse del pecado y revestirse de la justicia en las cosas con las que lucha. Estuve en el primer programa de esto en el 1996 y nuestras clases eran los sábados por la mañana, lunes y miércoles por la noche. Entonces yo salía de la universidad del Master's College a las 10 de la noche, llegaba a la casa como a las 11 y no podía dormir por hora y media después porque tenía cosas que debía hacerlas de manera diferente después de escuchar las verdades de la palabra de Dios. Y luego le decía a mi esposa al día siguiente, debemos hacer las cosas de manera diferente. Y como es una gran mujer de Dios, ella me dijo, estudiemos juntos la palabra, hagámoslo. Eso fue de gran ayuda en nuestro caminar personal con Dios y en las relaciones que teníamos a través de la enseñanza y la formación de nuestros hijos. Así que comience a hacer estas cosas en su propia vida. Luego, sea consistente en las disciplinas espirituales en su propio caminar con Dios. Después, busque un anciano en su iglesia, un pastor en su iglesia y pregúntele sobre las posibilidades de aconsejar bíblicamente en la iglesia local. ¿Cuáles son las diferencias entre las teorías de la consejería secular, integracionista y bíblica? Hay grandes diferencias. Son importantes. Y si son importantes, ¿por qué lo son? Le diré que sí son importantes. Son importantes porque Dios revela una verdad en particular acerca de sí mismo. El hombre, la verdad, el pecado y el cambio. Y el propósito que usted y yo tenemos cada día que estamos en la tierra es el darle la gloria a Dios. Entonces, en nuestro caminar personal con Él y en el misterio con preciosos hermanos que Él trae a nuestro cambio, debemos glorificarle a Él. Esa es la razón por la que estas diferencias son importantes. Lleguemos a ser excelentes por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo que nos capacita para dar muerte a las obras de la carne. Lleguemos a ser excelentes para honrar a Dios al reemplazar sistemáticamente el pecado con la justicia. Llegamos a ser excelentes para amar como Cristo ama cuando acudan a nosotros hermanos que sufren para pedirle ayuda. Lleguemos a ser excelentes para poder comunicar la verdad de la palabra de Dios, para que Dios pueda ayudarle a esa persona a lidiar con sus problemas.